Ella de hecho está haciendo la tesis conmigo de doctorado y nos va a hablar sobre algo que estamos trabajando muy intensamente justo ahora, que es de la gráfica de fichas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por darme este espacio para hablar, como ya dijo el doctor Ruiz, sobre lo que estamos trabajando ahorita en mi proyecto de doctorado. Les voy a hablar de lo que son las gráficas de fichas y bueno, primero pues, ¿qué es una gráfica de fichas? Consideremos una gráfica G de n vértices y consideremos K un entero entre 1 y n-1, donde este entero K va a corresponder a un número de fichas con el que voy a estar jugando en mi gráfica, de la siguiente manera. Pensemos que tengo aquí esta gráfica G y para ejemplificar la definición voy a tomar dos fichas y lo que voy a hacer es colocar las K fichas en vértices distintos de la gráfica. En principio las fichas son indistinguibles y lo que vamos a hacer es considerar una regla de juego que va a ser las fichas se deslizan de un vértice a otro vértice sin ficha mediante las aristas de G. Entonces, por ejemplo, cuando tengo esta configuración de fichas, puedo mover la ficha que está en Y al vértice central y entonces estoy obteniendo esta configuración de aquí. Ahora puedo mover la ficha que está en el vértice X, bajarla al vértice W y estoy obteniendo esta configuración de fichas. Y así sucesivamente. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar un número K de fichas indistinguibles que se van a estar moviendo por las aristas de la gráfica. Es decir, estoy considerando que la gráfica es como mi tablero, donde estoy haciendo los movimientos. La definición es a partir de una gráfica G y un entero K, vamos a definir lo que son las gráficas de K fichas de la siguiente manera. Es una construcción de una nueva gráfica donde cada configuración de fichas va a corresponder a un vértice en mi gráfica FK de G y donde dos de estas configuraciones pues van a ser adyacentes si podemos llegar de una configuración a otra deslizando una ficha mediante una de las aristas de G. Entonces, por ejemplo, consideremos esta gráfica G y pensemos que voy a construir la gráfica de dos fichas. Entonces, cada vez que tengo una configuración de fichas aquí, estoy generando un vértice en mi gráfica F2 de G de la siguiente manera. Esta configuración va a corresponder a este vértice en la gráfica de dos fichas. Y entonces pensemos que la ficha que está en el vértice central la bajamos al vértice de aquí. Entonces esta es una nueva configuración que corresponde a otro vértice en mi gráfica F2 de G. Y fíjense que como moví la ficha por una arista de G, pues lo que estoy obteniendo es que estas dos configuraciones que tenía, pues van a ser adyacentes en mi gráfica de dos fichas. Entonces, de esta manera es como se construye la gráfica de dos fichas, se mueven las fichas mediante las aristas de mi gráfica. Y bueno, para este ejemplo, esta corresponde a su gráfica de dos fichas. Entonces, bueno, la definición es sencilla. Una gráfica inicial, un número de fichas que se deslizan por las aristas de la gráfica. Sin embargo, quiero mencionar que estas gráficas son importantes porque modelan ciertos fenómenos de física cuántica y también se han utilizado para estudiar problemas difíciles en el área de teoría de gráficas, como es el problema de isomorfismo, que ahorita les voy a platicar más o menos de qué va eso. Ok, bueno, ¿qué se sabe de las gráficas de fichas? Se han definido al menos 4 veces de manera independiente. En 1988, Gary Jones las definió en su tesis doctoral y estudió algunos de los parámetros de estas gráficas. En 1991, estos matemáticos, entre ellos el matemático Paul Erdos, definieron también las gráficas de dos fichas y posteriormente extendieron este concepto a más de dos fichas. También en el 2007, Terry Rudolph las definió para modelar un fenómeno de física cuántica y para estudiar el problema de isomorfismo en gráficas. Y finalmente, en 2012, estos autores definieron las gráficas de K-fichas y empezaron a estudiar los parámetros combinatorios de estas gráficas. Entonces, más o menos desde 1988 se han estado estudiando estas gráficas con diferentes enfoques y los parámetros combinatorios que han
que hemos estado estudiando de las gráficas de fichas, pues son todos estos de aquí: diámetro, conexidad, hamiltonicidad, regularidad, planaridad, número de independencia, declan, número cromático, número de empaquetamiento. Y bueno, actualmente nosotros estudiamos lo que es el grupo de automorfismos de esta gráfica de fichas y el problema de reconstrucción en las gráficas de fichas, que es de lo que les voy a estar hablando ahorita. Bueno, voy a hablar un poco porque son interesantes estas gráficas de fichas. Y para iniciar voy a platicar que se han utilizado para modelar un sistema cuántico. Bueno, puedo definir un qubit, o se define un qubit como una superposición lineal de los estados 0 y 1, que podemos escribirlo de esta manera, donde alfa y beta son unos números complejos que satisfacen esta relación de aquí. Pero los qubits tienen una particularidad, que es que cuando se les somete a observación, pues solamente van a presentar dos estados, el estado 0 o el estado 1, a los que vamos a estar llamando, al 0 vamos a estar llamando como el estado base, y al 1 lo vamos a estar llamando el estado excitado, y los voy a estar denotando de esta manera. El estado base voy a estar diciendo, digamos, no lo voy a colorear, y cuando un qubit está en estado excitado, pues lo voy a colorear de rojo. Bueno, ahora consideremos un sistema de n qubits interactuantes que puedo representar mediante una gráfica, y tal que en cualquier momento que yo someta este sistema a observación, exactamente k qubits están en estado excitado. Entonces, bueno, comienzo con un sistema de n qubits que puedo representar mediante una gráfica, donde cada vértice de esta gráfica representa los qubits, y donde dos de estos vértices van a ser adyacentes si los qubits correspondientes están en interacción. Y voy a llamar estado cuántico a cualquier configuración del sistema de qubits, pensando que exactamente k qubits están en estado excitado. Para ejemplificar esto voy a tomar k igual a 2, y entonces esta configuración corresponde a un estado cuántico de mi sistema, que puedo denotar por el 2 conjunto Q1, Q5, que corresponde a los vértices a los qubits que están en estado excitado. Entonces, bueno, cada una de estas configuraciones corresponden a estados cuánticos de mi sistema. Y entonces, bueno, aquí tengo ahora el estado cuántico Q2, Q5, Q3, Q5 y así sucesivamente. Fíjense, o tal vez ya se están imaginando, que podemos pensar que tenemos fichas en los qubits que están en estado excitado, ¿no? Y que se están moviendo por las aristas de esta gráfica que modela a mi sistema de qubits. Ok, bueno, ahora la interacción hamiltoniana relaciona dos estados cuánticos A y B si estos difieren en exactamente un par de qubits en estado excitado y que además están interactuando. Por ejemplo, estos dos estados cuánticos A y B están relacionados por esta interacción hamiltoniana, porque pues ellos difieren en los qubits Q1, Q5, perdón, Q1 aquí y Q2 acá, ¿no? Entonces, puedo pensarlo, si ahora lo traslado esta relación a las gráficas de fichas, pues como que la ficha que estaba en Q1 se movió al vértice Q2, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, estos otros dos estados cuánticos no están relacionados por la interacción hamiltoniana. Ok, entonces, pues como ya más o menos se dieron cuenta, pues el sistema de interacción hamiltoniana puede modelarse mediante las gráficas de k-fichas. De la siguiente manera, cada estado cuántico corresponde a un vértice de mi gráfica fk de g, y dos estados cuánticos están relacionados solo si los vértices correspondientes en fk de g pues son adyacentes. Bueno, ahora les voy a hablar les voy a platicar que las gráficas de fichas también se han utilizado para estudiar el problema de isomorfismo en gráficas. Y déjenme entrar un poco en contexto, porque es importante este problema de isomorfismo en la teoría de gráficas. Bueno, voy a recordar primero las clases de complejidad computacional de manera muy general y como que muy intuitiva. Voy a estar pensando, bueno, la clase P se define como aquellos problemas de decisión que pueden resolverse en un tiempo razonable, es decir, que tardan un tiempo polinomial para encontrar la solución. Existe un algoritmo que tarda un tiempo polinomial para encontrar su solución, y bueno, un ejemplo de esto es decidir si una gráfica es euleriana o no.
Bueno, entonces aquí puse más o menos esta imagen del problema de los 7 puentes de Königsberg, que es cómo surgió este problema de decidir si una gráfica es euleriana o no. Ahora también tenemos la clase NP, que consiste de aquellos problemas de decisión que pueden verificarse en tiempo polinomial. Es decir, si alguien nos da un certificado, entonces podemos verificar en tiempo polinomial si este certificado es correcto o no. Y un ejemplo de problemas de este tipo pues es decidir si una gráfica es hamiltoniana. Cuando inicio con una gráfica, si alguien viene y nos da un certificado de que esta gráfica es hamiltoniana, pues lo que nos tendrían que estar dando es un ciclo hamiltoniano en esta gráfica, ¿no? Y entonces, bueno, ya como que en tiempo polinomial podemos verificar si corresponde a un ciclo hamiltoniano de esta gráfica, y entonces por eso este problema es de la clase NP. Ahora también tenemos los problemas en la clase NP completo, donde decimos que un problema P es NP completo si pertenece a NP, y además cualquier problema en NP puede reducirse a P en tiempo polinomial. En particular, esta clase es bastante interesante porque si pudiéramos resolver cualquier problema que sea NP completo en tiempo polinomial, pues estaríamos demostrando que las dos clases de complejidad computacional P y NP pues son iguales. Y bueno, un ejemplo de problemas de este tipo pues es determinar si una gráfica tiene un clan de tamaño mayor o igual que K para un K fijo. Y bueno, por ejemplo, aquí en esta gráfica tomamos este es su clan máximo y ya. Entonces, ok, ahora sí que ya más o menos recordamos lo que son las clases de complejidad computacional de las que voy a estar hablando. Déjenme platicar un poco sobre un problema del milenio. El problema consiste en decir si estas dos clases de complejidad computacional P y NP son iguales o no. Bueno, pues como muy probablemente ya saben, el Instituto Clay ofrece $1 millón a la primera persona que responda esta pregunta de manera acertada, que lo demuestre. Y entonces el problema va de esta manera. Tenemos que los problemas en P están contenidos en la clase NP. Y el problema es decir si estas dos clases son iguales o no. La conjetura es que son distintos, o hay quienes conjeturan que son iguales o quienes conjeturan que son distintos, pero lo que se cree es que son distintos, y uno de los motivos para creer esto es pues que existen aquí los problemas NP completo. Y ok, entonces ahora el problema de isomorfismo en gráficas consiste en determinar si dos gráficas son isomorfas o no. Y este problema juega un papel importante en este problema del milenio porque además de que se conjetura de que P es distinto de NP, se cree que hay cosas aquí en medio que no están ni en P y que tampoco están en NP completo. Y uno de los candidatos a estar aquí en medio pues es el problema de isomorfismo. Entonces, bueno, por este motivo es importante el problema de isomorfismo en gráficas. Y bueno, y aquí todavía no les digo qué tienen que ver las gráficas de fichas con todo esto. Bueno, pues las gráficas de fichas se han utilizado para estudiar el problema de isomorfismo en gráficas. Y bueno, les voy a recordar rápidamente una definición. Defino el espectro de una gráfica G como el conjunto de eigenvalores con multiplicidades de su matriz de adyacencias. Este espectro se puede calcular en tiempo polinomial y es un invariante de gráficas, es decir, si yo tengo dos gráficas G y H tales que sus espectros son distintos, pues esto me implica que G y H son no isomorfas. Pero cuando tengo que estos dos espectros son iguales, pues no puedo decidir nada si G y H son isomorfas o no. Ok, entonces lo que hicieron es utilizar las gráficas de fichas de la siguiente manera. Tenemos dos gráficas G y H para las cuales queremos determinar si son isomorfas o no. Muy bien, podemos calcular el espectro de cada una de estas gráficas y comparar estos espectros. Ya sabemos que si estos espectros son distintos, pues esto me va a implicar que las dos gráficas son no isomorfas. El problema surge cuando estos dos espectros son iguales, porque entonces pues no podemos decidir si las gráficas iniciales G y H son isomorfas o no. Lo que hicieron es ahora calcular las gráficas de fichas, de K fichas, FK de G y FK de H, y ahora para un K fijo
podemos calcular el espectro de estas dos nuevas gráficas en tiempo polinomial. Y entonces ahora lo que hicieron es comparar estos dos espectros. Otra vez, fíjense que si estos espectros son distintos, pues en particular voy a tener que FK de G es no isomorfa con FK de H, y esto a su vez implica que G y H no van a ser isomorfas. Y otra vez, como antes, el problema surge cuando estos dos espectros son iguales, porque entonces no podemos decidir. Ok, entonces podemos pensar, ok, ¿y qué tal si iteramos otra vez este procedimiento? Es decir, ahora calculamos FK de G, FK de FK de H y comparamos sus espectros, ¿no? Bueno, pues en realidad puede pasar otra vez lo que pasó en esta parte de aquí, que si sus espectros son iguales, pues no vamos a poder decidir. Y entonces, bueno, esto sugiere un problema abierto, y el problema abierto del que les estoy hablando es que si dadas dos gráficas, cualesquiera G y H, existe un entero R tal que el espectro de la gráfica FK iterada R veces es distinto del espectro de FK iterado R veces, ahora para la gráfica G y H correspondientes. Ajá. Bueno, si pudieran demostrar que para cualesquiera dos gráficas G y H existe un K fijo y existe un entero R fijo tal que se cumple esto, pues entonces estarían demostrando que el problema de isomorfismo es polinomial, porque pues todo esto me va a costar este tiempo polinomial, porque K y R son fijos y bueno, ya. Entonces, así es como se utilizaron las gráficas de fichas para estudiar el problema de isomorfismo. Y bueno, ahora les voy a platicar lo que estamos haciendo nosotros. En particular, bueno, ya les había comentado que estamos trabajando el grupo de automorfismos de la gráfica de fichas y estamos también estudiando el problema de reconstrucción en gráficas de fichas. Bueno, ¿a qué se refiere este problema? Este problema surge cuando nos hacemos la pregunta, dada una gráfica de K fichas F, ¿existe una única gráfica G salvo isomorfismo tal que F corresponda a la gráfica, sea isomorfa a la gráfica de K fichas de G? Y bueno, de ser así, pues entonces nos preguntamos si es posible reconstruir a esta gráfica G, ¿no? A partir de FK de G. Y entonces esto es a lo que llamamos el problema de reconstrucción en gráficas de fichas. Y bueno, en el 2012, estos autores, Ruy Favila, David Flores y demás autores, conjeturaron que las gráficas de fichas están únicamente determinadas, es decir, si tenemos dos gráficas G y H, tales que FK de G y FK de H son isomorfas para algún K, entonces G y H van a ser isomorfas. Bueno, se ha hecho relativamente poco, o los resultados que se habían obtenido antes de que nosotros estudiáramos este problema son poco, es poco lo que se ha hecho. Y bueno, en particular en 1991, estos autores, entre ellos el matemático Pablo Erdos, que ya les dije que ellos también definieron las gráficas de fichas, pues enunciaron que si T es un árbol, entonces podemos reconstruir a T a partir de su gráfica de dos fichas, y ahí por allí hicieron algunas observaciones interesantes para demostrar, bueno, correspondientes a este resultado, pero no dieron una prueba formal o completa de este resultado. Entonces, en particular lo que les voy a platicar, ya demostramos que los árboles se pueden reconstruir de su gráfica de dos fichas y también reconstruimos otras gráficas. Entonces, esto de aquí ya sale con nuestro resultado, la reconstrucción de árboles. Ok, entonces, bueno, ¿qué se ha hecho respecto a este problema de reconstrucción? Bueno, solo se ha estudiado esta conjetura en el caso de dos fichas y se ha resuelto para las siguientes familias de gráficas. En el 2007 reconstruyeron las gráficas regulares que no contienen cuatro ciclos y estos mismos autores también reconstruyeron las gráficas cúbicas. Y bueno, ahora recientemente lo que nosotros hemos hecho es reconstruir las gráficas conexas de cuello 3 que no contienen a este producto cartesiano como su gráfica inducida. Y el resultado del que les voy a platicar en un momento, que si tienes una gráfica con cuello mayor que 4, entonces podemos reconstruir su gráfica, podemos reconstruir a G a partir de su gráfica de dos fichas. Ok, entonces reconstruimos de F2 de G, podemos reconstruir a G para todas las gráficas que tienen cuello mayor que 4.
donde el cuello pues es la longitud del ciclo más pequeño. Es decir, si tú tienes una gráfica que no tenga ni triángulos y que no tenga ciclos de longitud 4 y me das a f2 de g, entonces te puedo reconstruir, además en tiempo polinomial, a tu gráfica inicial g. Y bueno, ahorita les voy a platicar nada más el caso para conexas, pero también lo tenemos para disconexas. La estrategia para reconstruir a G es de la siguiente manera. Iniciamos con una gráfica G y el primer paso es reconstruir una arista, tomarnos una arista, reconstruir una arista de esta gráfica, y entonces nos olvidamos por un momento de esta arista y de todas las aristas que inciden en alguno de estos dos vértices. Entonces lo que nos queda pues son componentes conexas. Enseguida lo que hacemos es pues reconstruir cada una de estas componentes conexas y finalmente lo que hacemos es reconstruir estas aristas que van de cualquiera de estas componentes a alguno de los vértices en esta arista inicial. Entonces es más o menos a grandes rasgos lo que hacemos para la reconstrucción. Déjenme definir primero lo que es una gráfica de K2 prismas. Diremos que una subgráfica P de F2 de G va a ser una gráfica de K2 prismas si puedo escribir a P como un producto cartesiano de una gráfica conexa H y de mi K2, ¿no? Donde K2 pues, es una arista, pues. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de K2 prismas porque puedo expresarla de esta manera, como el producto cartesiano de esta gráfica conexa H y de este K2. Y entonces, más o menos la idea intuitiva de esta definición de K2 prismas, pues es que se obtienen añadiendo nuevas aristas de manera adecuada para formar 4 ciclos con lo que ya teníamos antes. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, fíjense, iniciamos con una arista y ahora agregamos una nueva arista, de modo que esta nueva arista va a formar un 4 ciclo con la que ya tenía antes, ¿no? Entonces ahora agregamos otra nueva arista y otra vez esta la puedo pensar que induce un 4 ciclo con alguien más, ¿no? Entonces, a esto me estoy refiriendo con que las gráficas de K2 prismas es ir añadiendo aristas de manera adecuada para obtener 4 ciclos y de modo que la gráfica resultante pues sea un producto cartesiano de este estilo. Entonces, estas gráficas de K2 prismas, pues bueno, fíjense que son no es otra cosa más que 4 ciclos pegados, ¿no? Entonces podemos pensarlo como Legos, donde todas las partes son 4 ciclos que vamos pegando de manera adecuada. Y bueno, sí, la base de estos K2 prismas pues son los 4 ciclos, entonces nos interesa saber cómo se generan estos 4 ciclos. Entonces, en F2 de G solamente hay 3 maneras de generar 4 ciclos, que son estas de aquí, pero fíjense que la primera y la última forma pues involucran 4 ciclos en F2 de G. En G, involucran 4 ciclos en G, así es que si yo restrinjo mi conjunto de gráficas a las que tienen cuello mayor que 4, entonces solamente hay una manera de generar 4 ciclos en mi gráfica de 2 fichas, que es esta de aquí, que lo que estamos haciendo es mover una ficha por una arista, que va a ser esta de aquí, que corresponde a estos dos vértices, a estas dos configuraciones, mientras que la otra ficha se mueve por una arista distinta a la primera. Y de esta manera estamos obteniendo aquí un 4 ciclo. Bueno, entonces, cuando restrinjo mi conjunto de gráficas a las que tienen cuello mayor que 4, es decir, no hay ni triángulos y tampoco hay ciclos de longitud 4, pues solamente hay una manera de generar 4 ciclos en la gráfica de 2 fichas. Ok, ahora este resultado lo extendimos para las gráficas de K2 prismas y lo que demostramos es que si G tiene cuello mayor que 4, y P es una gráfica de K2 prismas maximal de F2 de G, entonces solamente hay una única manera de generar a este prisma P. Y la manera en que se genera es moviendo una ficha en una arista E, mientras que la otra ficha se mueve en una componente de G menos AB. Entonces, pensemos en esta gráfica de K2 prismas. Entonces, fíjense, la idea intuitiva de lo que hicimos para demostrar este resultado es la siguiente. Consideremos este 4 ciclo. Entonces ya sabemos que los 4 ciclos se generan de una única manera, pues este 4 ciclos se genera por mover una ficha en la arista XY y la otra ficha que se mueve en la arista AB.
Ok, entonces ya reconstruí esta pequeña parte de mi gráfica de K2 prismas. Entonces ahora cuando consideramos el siguiente cuatrociclo, otra vez hay una única manera de generar este cuatrociclo, y como ya conocíamos los vértices de acá arriba, pues ya no nos queda de otra más que este cuatrociclo se generó por mover ahora una ficha en la arista YZ y la otra ficha que se movía en la arista inicial AB. Entonces así, cada vez que aplicamos este resultado a cada uno de los cuatrociclos que conforman nuestra gráfica de K2 prismas, pues lo que estamos demostrando es que gráfica de K2 prismas se generó por mover una ficha en una arista B y la otra ficha que se mueve en una subgráfica H de aquí, que esta H pues es la manera en la que se escribe P como el producto cartesiano de H con K2. Y entonces lo que estamos haciendo realmente es reconstruir las componentes de G menos AB. Cada vez que nos agarramos una gráfica de K2 prismas, lo que estamos haciendo es reconstruir estas. Ok, y como nos estamos tomando esta gráfica de K2 prismas maximal, pues lo que estamos haciendo es que esta subgráfica pues sea una componente de G menos AB. Entonces esto nos permite reconstruir las componentes de G menos AB. Ok, ya puedo reconstruir una arista y puedo reconstruir las componentes restantes cuando quito esta arista. Muy bien, ya ahora solo me van a faltar reconstruir las adyacencias entre cada una de estas componentes y mi arista AB. Entonces pensemos que tenemos aquí una gráfica de K2 prismas, ya sabemos que se genera de una única manera, por mover una ficha acá en una subgráfica, mientras que la otra ficha se mueve aquí en una arista, y entonces bueno, ya puedo etiquetar estos vértices, y entonces lo que se hace aquí es encontrar la configuración AB, que va a ser un vértice aquí en mi gráfica de dos fichas, y lo que vamos a tener es pues unas ciertas adyacencias entre esta gráfica de prismas y mi vértice, mi configuración AB, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos esta arista que remarqué en azul, y lo que me está diciendo esta arista es que puedo moverme de la configuración UA a la configuración AB. Es decir, cuando tengo aquí mis dos fichas en U y en A, puedo moverme hacia la configuración AB, pero recuerden que las fichas se mueven solamente por aristas de la gráfica. Entonces, lo que implica es que pues vamos a tener una arista que conecta al vértice U con mi vértice B. Y bueno, ahora consideremos otra arista de las que tenemos aquí ya dadas. Ahora consideremos la configuración XB, que es adyacente a la configuración AB, es decir, cuando tengo aquí mi configuración de fichas, donde una ficha está en X y otra ficha está en B, puedo moverme hacia la configuración AB, y de aquí pues lo que deduzco es que existe una arista que conecta el vértice X con el vértice A. Y bueno, esto se hace para cada una de las aristas, y con este método lo que estamos haciendo pues es ahora reconstruir las adyacencias entre la arista AB y cada una y las componentes que tenía acá afuera, ¿no? En G menos AB. Y bueno, ahora sí ya más o menos tenemos los ingredientes principales para la reconstrucción de mi gráfica G. Entonces, la manera en que reconstruimos a G cuando G es conexa y tiene cuello mayor que 4 es la siguiente. Inicio con una gráfica de K2 prismas P sub 1 y ya sé que esta se va a generar por mover una ficha en una componente H1 y otra ficha que se mueve en la arista AB. Enseguida vamos a encontrar, a reconocer esta configuración AB aquí en mi gráfica de dos fichas, y bueno, ya sabemos que van a existir aquí unas ciertas adyacencias entre esta configuración y mi gráfica P sub 1. Entonces, de estas adyacencias, pues lo que podemos hacer es reconstruir las adyacencias que hay entre H1 y mi arista AB. Ok, entonces ya tenemos aquí reconstruida esta parte, y entonces lo que hacemos enseguida es considerar una nueva gráfica de K2 prismas, P sub 2, que haya sido generada por mover una ficha en H2, en una componente H2 de G menos AB, y la otra ficha que se movió en la arista AB, donde estoy tomando mi arista inicial AB, la misma arista. Entonces otra vez, cuando me fijo en estas adyacencias, pues con estas adyacencias, de aquí puedo reconstruir las adyacencias que tienen esta componente H2 con mi arista AB. Y bueno, esta podemos repetirlo tantas veces como sea necesario para reconstruir cada una de las componentes de G menos AB.
Entonces, bueno, esencialmente esto es de lo que se trata la prueba para las gráficas conexas de cuello mayor que 4. Y bueno, eso es lo que les quería platicar. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? No la puse, pero en un momento te la puedo pasar. Sí tengo. Ajá. Disculpe, ¿qué es un isomorfismo de gráficas? Es una. Y otra es, ¿existe alguna cantidad finita de invariantes de las gráficas que me permita decir que dos gráficas son isomorfas? Bueno, primero, el isomorfismo en gráficas, vamos a decir que dos gráficas son isomorfas y más o menos lo que hago es reetiquetar los vértices de una manera distinta, de modo que se sigan conservando las adyacencias que tenía inicialmente. A ver, entonces es como que dos gráficas, vas a decir que G es isomorfa con H. Si más o menos los vértices aquí de mi gráfica en G, puedo hacer una función biyectiva entre los vértices de aquí hacia los vértices acá de H. Bueno, ahora pensemos que es como algo así. Puedo hacer una función f biyectiva entre los vértices tal que cuando yo me agarro aquí dos vértices que son adyacentes y les aplico mi función, pues van a ir a dos vértices adyacentes acá. Es decir, más o menos como que la idea intuitiva es como volver a reetiquetar tus vértices, o digamos también que lo que puedes hacer es como que mover tus vértices en tu plano, de manera que obtienes un dibujo nuevo, pero que tienes las mismas aristas, las mismas adyacencias. Es decir, estas dos gráficas son esencialmente la misma, pueden cambiar sus etiquetas, pero la gráfica esencialmente es la misma. Entonces eso es lo que es el isomorfismo en gráficas. Y bueno, hay muchos invariantes de gráficas, pero ninguno es concluyente en el sentido como lo platicaba aquí. Por ejemplo, un invariante de gráficas pues es su número de vértices, ¿no? En principio, si dos vértices tienen distinto número de vértices, si dos gráficas tienen distinto número de vértices, pues ya sabes que no pueden ser isomorfas. El número de aristas, puede ser también el número de coloración, ahora aquí las gráficas de fichas, el espectro, cosas de ese estilo. Pero que no, ninguna es concluyente en el sentido de que siempre puedas, que te baste un número finito o uno, o un número finito de invariantes para decidir si dos gráficas son isomorfas. Porque en principio, si tuviéramos eso, pues creo que el problema de isomorfismo sería polinomial. De hecho, viendo ahora la gráfica y el isomorfismo, se ve que son un espacio topológico. Se puede definir una topología a través de las adyacencias. Sí. Entonces el problema de isomorfismo de gráficas es el mismo que el problema de isomorfismo de espacios topológicos, que igual está abierto. No es... Pero es que es combinatorio. Ajá. En este caso. O sea, por ejemplo, aquí puedes dibujar más o menos como que esta gráfica de modo que las aristas como que se intersecten, ¿no? Y bueno, como que en topología ahí ya cambia la topología, ¿no? Que estás viendo, o algo así. O sea, aquí es meramente combinatorio. Ajá. ¿Había una pregunta? Ajá. Sí, oye, ¿puedes repetir la definición que diste de dos gráficas que están en interacción hamiltoniana? Ah, ok, gracias. Bueno, esa es una, y la segunda es si esta definición está inspirada en algún fenómeno físico o cuál es la motivación de esta definición que das. Mira, bueno, todavía no sabemos mucho del tema, pero lo estamos empezando a estudiar, cómo se relacionan con física cuántica. Pero más o menos, cuando definieron estas gráficas en el 2007, lo que hicieron es, la persona que los definió es un físico que pensó en modelar un sistema de qubits, ¿no? Así tal cual como lo platiqué. Entonces, aquí, ¿verdad? Sí, pues no creo que era ¿A la siguiente? Sí. Sí, pues más o menos
o sea, lo que definen ellos es allí digamos una función entre dos de estos, entre estados de este estilo, que más o menos hasta ahora lo que entiendo es que modela la transición de energía en un sistema. O sea, podemos pensar que estos qubits que están en estado excitado, pues, digamos, contienen energía, y donde cada qubit o tiene energía o no tiene energía, y entonces esa energía, digamos, aquí a este sistema tú le aplicas 2 unidades de energía o algo así, entonces esta energía transita de qubit a qubit o de vértice a vértice. Más o menos eso es lo que entiendo, aunque... Porque después mostraste un ejemplo en donde no están en interacción, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, esa definición, no sé si está inspirado en algún fenómeno físico que ocurra. Como lo leímos en el artículo donde lo definieron, es de esta manera, como qubits que interaccionan entre ellos. Pero no sé muy bien, pero creo que, por ejemplo, también se puede hacer como, pensarse como espines, donde un spin es de un medio, donde o el spin está hacia arriba o está hacia abajo, cosas de ese estilo. En el sentido de que lo que decía aquí, como que o tienen energía o no tienen, o son ceros o unos. Aquí acá en la definición de qubits, ¿no? De que cuando lo sometemos a observación, pues solamente nos van a reflejar 2 estados. O tienen energía o no tienen. O arriba o abajo. Cosas de ese estilo es más o menos la relación que hasta ahora estamos entendiendo con física cuántica y con física. Ajá. Okay. Sí. ¿Tiene una pregunta de atrás? Bueno, mi pregunta iba más en ese aspecto de que si se podía usar para modelar redes de cristal, por ejemplo, redes de silicio, donde se intercambian electrones o huecos de electrones. No sé, la verdad. No sé, pero más o menos estamos intentando entrar al mundo de la física y la física cuántica para ver qué relaciones hay entre las gráficas de fichas o qué otros fenómenos pueden modelar estas gráficas, pero en principio todavía no sé. Venimos de la parte combinatoria. Sí. Entonces no sabemos mucho de física. Y fue una sorpresa para nosotros que tuviera aplicaciones en física. Estamos tratando de ver qué propiedades podrían ser interesantes en física y probarlas con nuestras técnicas de combinatoria. ¿Había Antonio? Déjame ver si entendí el problema abierto que tenía. El problema era determinar si siempre tiene dos gráficas que no son isomorfas, podías encontrar un R de tal manera que el espectro de la Résima iteración de cada gráfica de FKR de G sea distinto al espectro de FRK de la otra gráfica. Sí. Okay. Ajá, sí, ese es el problema. Pero, o sea, lo interesante, bueno, si pudiéramos encontrar este R, pues claro que sería muy interesante porque entonces, pues ya, más o menos, basta con iterar R veces para cualquier par de gráficas para decidir si son isomorfas o no. Ahora, si además de eso, este entero R es un número fijo, por ejemplo, 2 o 3 o 100, entonces para todas las gráficas G y H, para cualquier par de gráficas, entonces, y K también es fijo, entonces estaría situando el problema de isomorfismo en la clase de los polinomiales. Porque calcular la gráfica de K fichas es polinomial, y entonces si tienes R y K fijos, lo que estás haciendo es también polinomial. Muy grande, pero polinomial. Si R fuera polinomial con respecto al orden de G también. ¿Mande? Si R fuera polinomial con respecto al orden de G, Ajá. también. O sea, también sería el problema de la variedad polinomial. No, porque las gráficas FK de G tiene n en 2 vértices, perdón, n en K, ¿no? Entonces eso ya lo hace de orden O de n a la K. Entonces, por ejemplo, si R es como n medios, pues ya no lo saca de lo polinomial. Ajá, sí. Pero claro que también es interesante. ¿Por qué conjeturan que no es ni polinomial ni NP completo?
No, creo que no sabría responder esa respuesta. Hay un libro o todo un libro donde explican por qué se cree que no es ni polinomial ni NP completo, pero hasta ahora el mejor algoritmo es subexponencial. Sí, ¿verdad? Sí, hasta el 2017 demostraron que isomorfismo en gráficas se puede resolver en n a la log n. Es como el choque en la comunidad, porque se conjetura que los NP completos no los puede resolver en tiempo subexponencial. Entonces dices, ok, entonces casi seguramente no es NP completo. Y la razón por la cual la gente conjetura que no es polinomial es porque lo han intentado y no le sale. Entonces ya hay tratado de partir en algoritmos. Es rarísimo el algoritmo para el cual no haya al menos o sea, que esté en P y que no haya rápido caído, hayan encontrado un algoritmo de tipo polinomial, con excepciones notables como primos. O sea, saber si un número es primo, se puede resolver en tipo polinomial y la gente no sabía, pero fue el 2000 y cacho. Entonces es uno de estos que llevan años y dicen, yo ya casi seguro no es polinomial, pero como no sabemos si P es igual a NP, pues tampoco, o sea, demostrar que no está en P implicaría demostrar que P y NP son distintos. ¿Más preguntas? Dado una gráfica y cada número de fichas, ¿puedes determinar cuántos vértices tiene tu gráfica? Sí, claro. Se conoce fácilmente porque son el número de combinaciones, van a ser en K. Se conoce también el número de aristas y muchos de los parámetros, número cromático, diámetro, conexidad, muchos de los parámetros ya se han estudiado. ¿Y están relacionados? Están relacionados. ¿Perdón? Con los de la gráfica G. Algunos sí y otros no, como por ejemplo el número cromático sí. Esencialmente, bueno, como por ejemplo el cuello no, porque el cuello de la gráfica de K fichas siempre va a ser menor o igual que 4, por lo que platicaba de los 4 ciclos, y en principio no depende de si G tiene tal cuello. Por ejemplo, un árbol, ¿no?, que tiene cuello infinito, de todos modos su gráfica de K fichas va a tener cuello 4. Cosas de ese estilo. Algunos parámetros sí están relacionados con los parámetros correspondientes de G y otros no. Sí. Sí. Por ejemplo, si G es K regular, ¿puedes decir algo acerca de la gráfica de fichas? El diámetro, el lado promedio. Sí, por ejemplo en diámetro ya hay cotas por los dos lados que son justas para todo K. El número cromático también ya se acotó por arriba. Si son regulares, sí se pueden decir más o menos muchas cosas. Por ejemplo, la regularidad. Son como 5 o 6 gráficas que sus gráficas de fichas son, la planaridad. Son nada más como 5 o 6 gráficas que sus gráficas de fichas son planares también. Y, el hecho de que sea regular o cosas así, pues sí facilita las cosas, pero sí, en general ya se conocen parámetros de los que platiqué aquí como para todo K y para todas las gráficas. O se han dado cotas y se han dado allí como... Sí. El ejemplo que diste, la gráfica de fichas es un ciclo. Sí. Mi pregunta es si existen resultados del tipo caracterizar la familia de todas las gráficas, sabes que sus gráficas de fichas son ciclos, o árboles, o caminos. Sí, qué buena pregunta, lo estudié cuando estaba haciendo la maestría. La única gráfica ciclo que corresponde a hacer la gráfica de fichas de alguien es C6, y es para este caso que de aquí, ¿no? De aquí. O sea, cualquier ciclo distinto de C6 no es gráfica de fichas de nadie. Un árbol no es gráfica de fichas de nadie. Por esto que ahorita comentaba del cuello, de que todas las gráficas de fichas tienen cuello menor o igual que 4, entonces en particular, por ejemplo, no pueden ser árboles. Más o menos. ¿Alguien más? Sí. De tus problemas, o bueno, en particular lo que estás trabajando, ¿se conocen resultados o avances para K mayor que 2? Sí, bastantes resultados de estos parámetros que mencioné. Nosotros estamos estudiando el problema de automorfismos para todo K, por ejemplo. Pero el problema de reconstrucción
Ay, me fui para atrás. El problema de reconstrucción solo se ha estudiado para 2 fichas. Y prácticamente más o menos lo que hay es esto de las gráficas regulares que no contienen 4 ciclos y lo que hicimos nosotros. Ajá. Sí, pero sí, en general en los demás parámetros sí se han estudiado para todo K. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Solo me interesaba que le preguntaran, ¿no? Sí. A Laura. Muchas gracias.